Hermanos, que Dios les bendiga. Somos la Iglesia Bautista Hebrón. Hoy les invitamos a nuestro culto. Estaremos teniendo transmisión vía Facebook Live. Vamos a pasar a lo que es la iglesia virtual. La transmisión será los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Les esperamos, hermanos, esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. A pesar de que estamos en esta crisis mundial, no vamos a dejar de pregonar y alabar al Señor por su fidelidad, pues Él es grande sobre todo, y su palabra dice en Primera de Crónicas 29:11: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. Y ese Dios que nosotros tenemos es un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios que nos ama, un Dios que cuida de nosotros en todo momento, y no debemos de tener temor alguno. Y por eso vamos a cantar Dios poderoso. Así que le pido que me acompañe desde su hogar, con palmas, con un corazón agradecido al Señor, y que podamos alabar todos juntos como una iglesia que ama al Señor y que confía plenamente en Él. Acompáñenme, vamos a alabar a Dios. Te agradecemos, Señor, por tu fidelidad, por tu gran bondad. Eres ese Dios, el que hace todo aquello más abundante de lo que hemos pedido o entendido. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios, y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios, y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios, y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Cambiado, salvado, yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás, eres mi Dios y tú harás, eres mi Dios y tú harás,
Buen día, hermanos. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Espero en el Señor que estén fortalecidos en la fe, en su gracia y en su poder. Quiero orar por la vida de cada uno de ustedes y por nuestro país. Oremos. Padre, gracias, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú eres el único Dios, Espíritu y el Dios eterno. Y sabemos, Padre, que tu misericordia y tu bondad día a día con cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por guardarnos, por protegernos, por cuidarnos, Señor. Gracias por darnos salud. Gracias por darnos, Padre, darnos ese cuidado, Señor, a través de tu gracia a cada uno de nosotros. Gracias por que tú suples las necesidades de cada uno de nosotros, Señor. En estos momentos, Señor, que hay mucha necesidad en nuestro país, Señor, porque no hay recursos, no hay trabajo, Señor. Pero sabemos que tú, Señor, suplirás toda necesidad de cada uno de nosotros. Bendiga a toda la familia de la Iglesia Bautista Hebrón, Señor, y también oramos por Honduras. Señor, que seas tú, Padre, quien pueda detener esta pandemia. Señor, gracias porque tu mano poderosa, Señor, ha actuado en nuestro país y estamos muy agradecidos. Señor, bendiga la palabra de este momento y que pueda, Dios, llegar al corazón de cada uno de nosotros. En nombre de Jesús, amén. El mensaje de hoy es en el primer libro de Crónicas, capítulo número 21. Ahí tenemos el encabezado, dice: David censa al pueblo. Nosotros el tema que vamos a desarrollar es: el orgullo de la vanagloria hace un corazón insensible para pecar contra Dios. ¿Qué tenemos en este capítulo número 21 del primer libro de Crónicas? Capítulo 21 nos enseña cómo el orgullo y la vanagloria en el corazón de David lo hizo insensible y pecó contra Dios, pecó contra su pueblo, y esto desagradó a Dios completamente. Ahora vemos, hermanos, que la palabra de Dios dice en el versículo número 1: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo en Israel. Vemos quién estaba atrás: Satanás. Y es la primera mención del nombre de Satanás o de la palabra Satanás en la Biblia, que aparece por primera vez. Satanás provoca a David a hacer un censo. David ordena que se haga un censo. David es movido a hacer un censo. Esto, hermanos, demostraba y daba a entender cómo Satanás incita al creyente, cómo Satanás incita a los hijos de Dios, cómo Satanás está ahí siempre, porque Juan lo describe como el que vino a matar, a robar y a destruir. Y aquí vemos cómo Satanás quiere que David peque, aprovechando el orgullo y la vanagloria en su corazón. Se sabía bien que hacer un censo no le estaba permitido a David. En Éxodo capítulo 30, versículo 12, dice: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando lo cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. No le era permitido a David tener un censo, no lo necesitaba. Él no tenía necesidad de saber con cuántos hombres contaba, pero él quería, a través de ser incitado, provocado por Satanás, el orgullo entró a su corazón para pecar contra Dios. Y el pecado de David fue perder la confianza en el Señor. Fue incitado a perder esa confianza de que Dios lo había sacado adelante. Él no necesitaba saber cuántos hombres habían. Aún cegado por su orgullo, por su soberbia, se le advirtió y le dijo, su general le dijo que no hiciera eso. Joab, el general encargado del ejército, le dijo, no lo hagas, no es necesario. Él quiso
hacer que David pudiera reflexionar acerca de esta decisión que había tomado y no escuchó. A veces el orgullo y la vanagloria en la vida nos cega y no escuchamos a la gente. Joab le dice a él que no lo haga, que confíe que Dios le va a multiplicar los ejércitos y lo va a sacar adelante, pero David no entendió. Y entonces cuando llegamos, David se da cuenta que ha pecado contra Dios. Se da cuenta que le ha fallado a Dios. Y en el versículo número 13 dice, 7, del capítulo 21 de la primera carta de Corintios, dice en el versículo 7, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Vemos cómo el pecado del censo, cómo esto no le agradó a Dios. El pecado desagrada a Dios. Cuando nosotros pecamos y vamos en contra de los mandatos de Dios, de los mandamientos de Dios, cuando los desobedecemos por pura soberbia, eso es pecado. Y muchas veces Dios pone gente para que nosotros no pequemos, pero cuando estamos cegados no hacemos caso, no obedecemos. Por eso dice el libro de Salomón, dice el libro de Proverbios, dice, oye, hijo mío, oye el consejo, escucha el consejo, vez tras vez. Pero David se cegó y no quiso escuchar a su general. Versículo número 8, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. David se da cuenta de su pecado, hace reflexión cuando ya había pecado, pero se arrepiente en ese momento, se da cuenta. Y eso, hermanos, es de gran valía, cuando reconocemos que hemos pecado contra Dios. La Biblia dice que el que reconoce su pecado y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Y en este momento David se da cuenta, se arrepiente, pero algo que podemos ver, hermanos, el pecado trae consecuencias. Y ahora viene David y en el versículo 9 dice, habló Jehová a Gad, vidente David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge una de ellas que yo haga contigo. Y entonces, viniendo a Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses de derrota delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o 3 días de espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Dios le dijo a David, reconoció su arrepentimiento, pero le trajo consecuencias de su pecado. Le dijo, escoge 3 cosas. Número 1, David podía escoger 3 años de hambre. Número 2, podía escoger ser perseguido. Su ejército, la nación de Israel, por sus enemigos. Y la número 3, le dijo 3 días de pestilencia. David tenía que actuar con sabiduría y saber qué escoger. Escogía la número 1, que era sus 3 años de hambre. Él sabía que los ricos y poderosos, la élite de ese momento, no iba a sufrir hambre, ni él mismo iba a sufrir las consecuencias de ese pecado. La número 2, sabía que sus enemigos podían matar a otros, podían destruir parte del pueblo de Israel, pero él quizás no iba a sufrir nada porque él podía estar, aún no podía ir a la guerra, y él podía estar allá guardado, podía estar confinado en su palacio y no sufrir las consecuencias. Pero ¿qué escogió David? Donde todos iban a pagar la consecuencia. Y la consecuencia del pecado. Y entonces David escoge 3 días de peste en el pueblo de Dios. La palabra dice que cuando vino esa peste, murieron del pueblo, versículo 14. Así Jehová envió la peste a Israel y murieron en Israel 70,000 hombres. ¿Se da cuenta? Esto encaja perfectamente a lo que estamos viviendo hoy en día.
70,000 hombres murieron en pocos días. Dese cuenta la cantidad que generó esta peste, mortandad. 70,000 hombres murieron. ¿Cuánta gente está muriendo por esta pandemia? ¿Cuántas personas en el mundo han muerto por esta pandemia? Démonos cuenta, hermanos, ¿por qué está sucediendo esto? Porque los países se llenaron de orgullo. Las grandes potencias, los países del primer mundo, creían que nada podía tocarlos, que su dinero y todo lo que tienen, seguridad y todo lo que tienen en salud y todo, creyeron que podía defenderlos, que podía salvarlos, y se vieron debilitados, se vieron en muchos apuros por esta pandemia. Y no digamos países como los nuestros, países que nos llaman de tercer mundo, con muchas deficiencias y muchas debilidades en salud, en educación y en todo. Pero vemos que Dios es misericordioso. Dios, al ver esto, hermanos, dijo al ángel: para esto, ya no sigas. ¿Y sabe qué sucedió después? Viene Dios y le dice a David que para parar esto, lo que se necesita es que él levante altar a Jehová. Y le dice Dios a David en ese momento que compre una era y que ahí en ese lugar le edifique y le haga sacrificio a él. David se da cuenta de esto y dice la palabra de Dios, versículo 21. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y salió de la era y se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para edificar un altar a Jehová. Dame por su cabal precio para que cese la mortandad en mi pueblo. Dios le pide a David. En ese momento, el castigo por el orgullo, por la vanagloria, la sensibilidad del corazón que lo llevó ahora a David a la adoración a Dios. Lo lleva en ese momento esa sensibilidad al reconocer su pecado, al humillarse delante de Dios. Y ahora sabe que la única manera de poder revertir esto era humillarse delante de Dios. Y es ahí cuando David trata con Ornán y le dice: véndeme esa era. Y Ornán le respondió y le dijo: si tú la quieres, tómala. Es más, te doy lo que tengo ahí, te doy los bueyes y te doy todo lo que tengo para que tú hagas holocausto al Señor. Entonces David le responde a Ornán y le dijo: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. David sabía que Onán, un hombre de buen corazón, un hombre que quería evitar la mortandad, un hombre que ofreció todo para que cesara. Pero David no aceptó. David le dijo: véndemela. Porque muchas veces la religión es vana. La religión muchas veces no cuesta nada. Y por eso se llama religión. Pero David sabía que esto era de pagar un precio. Porque el Evangelio es el precio de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Cristo pagó por nosotros. Cristo murió por nosotros. La Biblia dice que por precio fuimos comprados. David dijo: no voy a ofrecer nada que no me cueste. Voy a ofrecer algo que me cueste. Y David decidió en ese momento comprar la era y pagar justo precio. Ahora vemos en el versículo número 26 que David edificó un altar a Jehová, el que ofreció holocausto y ofrenda de paz. E invocó a Jehová, dice que invocó a Jehová, quien le respondió por el fuego desde los cielos en el altar en holocausto. ¿Qué tenemos aquí?
la respuesta de Dios. Hermanos, la respuesta está en Dios. David hizo dos cosas. Holocausto. Él sabía que las 70,000 muertes no podían justificar el pecado. Él sabía que nada podía justificar su pecado. Solamente había que hacer un sacrificio. Un holocausto significaba que necesitaba un sustituto. Y ese sustituto tenía que derramar su sangre. El holocausto era sacrificar un macho cabrío y llevar a cabo el holocausto. Era un derramamiento de sangre. La sangre de los 70,000 que habían muerto no bastaba. Necesitaba un holocausto. Era la señal de un arrepentimiento, de un sustituto, de la aceptación de Dios. Y la otra cosa que hizo también fue ofrenda de paz. La ofrenda de paz que nos enseña el versículo número 26, nos enseña que era el restablecimiento de la comunión con Dios. David necesitaba tener una comunión con Dios. Y ahora, en ello estaba, hermanos, volver con Dios nuevamente a la comunión. El sacrificio se había hecho, igual como nosotros. ¿Quién fue nuestro holocausto? Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo a través de su muerte? La Biblia dice que éramos enemigos de Dios, que la paga del pecado es muerte, que estábamos completamente nosotros alejados de la ciudadanía de Dios, en la comunión con Dios. Pero el sacrificio de paz, Jesucristo fue el holocausto y fue la ofrenda de paz para cada uno de nosotros. Y vean lo que dice en el versículo número 26. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. El fuego significaba, número uno, la aceptación del holocausto, la aceptación de la ofrenda. Número dos, el fuego era santificado, era la santificación del lugar. Dense en cuenta ahora, ¿cómo comienza? Comienza Satanás incitando a David. David fue incitado por Satanás, provocado a pecar, como todos nosotros. Por eso dice la Biblia, resistid al diablo y huirá de vosotros. Satanás continuamente nos está incitando, nos está provocando, nos tienta a pecar. El pecado trajo consecuencias. El pecado trajo castigo por el orgullo y la vanagloria, que muchas veces ahí en nuestro corazón pecamos delante de Dios deliberadamente. Número 3, sucedió lo más hermoso. Vino la sensibilidad a David, a su corazón. Aquel varón conforme al corazón de Dios se arrepintió de su pecado, reconoció su pecado, confesó su pecado y Dios le respondió a David. La respuesta de Dios por ver la sensibilidad de adoración de David, entonces Dios en ese momento, vean, aquello que comenzó mal, Dios lo cambió en bien. Lo usó para un propósito. Dios todo tiene propósito en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y qué hizo Dios entonces con David? Dice que le respondió con fuego santificador. Y es más, el lugar que se compró en esa era fue donde en Génesis capítulo 22 Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. En ese monte que se compró, ahí se hizo el primer altar y fue el lugar donde se edificó el templo de Salomón. Capítulo 22, versículo número 2 en adelante, dice que ahí se prepararon. Vea lo que dice. Y Jehová dijo a David, aquí estará la casa de Jehová el Dios, y aquí en el altar del holocausto para Israel. O sea, todo tenía un propósito de Dios. Y Dios siempre va a tener propósitos en nuestra vida. Así que, hermano, el orgullo de la vanagloria hace un corazón insensible para pecar contra Dios. Cuidémonos de no pecar contra Dios, de no pecar, porque lo que nosotros vemos ahora, lo que está pasando en el mundo, es por la rebeldía, por el pecado, porque la gente se ha olvidado de Dios. La vanagloria
el orgullo en el corazón de las personas les ha hecho pecar y olvidarse completamente de Dios. El mundo se había olvidado de Dios. Europa, Asia, África, todos estos países se han olvidado de Dios. Centroamérica, América, Honduras se ha olvidado de Dios. Y por eso tenemos consecuencias. Pero que esto que estamos viviendo ahora, podamos nosotros arrepentirnos, podamos levantar ese altar de nuestras casas, ese altar espiritual, podamos brindarle a Dios esa ofrenda de paz, esa comunión con Dios, y podamos nosotros exaltar el nombre de Dios, alabarle y adorarle para siempre. Dios bendiga, hermanos, y que esta palabra de Dios sea de bendición para sus vidas. Bendiciones.